Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Hoy estamos aquí con nuestro experto en cloud, Jordi Rojas. Y Jordi, bueno, explícanos un poco de en qué va a consistir este webinar. Bien, bueno, como ahora vais a ver en pantalla, vamos a hablar hoy sobre control de costes en Azure. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tenéis la slide, vamos a ir avanzando ya. ¿Vale? La idea es control de costes, cost management, que se llama en Azure. ¿De acuerdo? Y la idea es que las empresas que se quieran apuntar al carro de las FinOps, que también es algo que es un concepto que está de moda, puedan tener las herramientas adecuadas para empezar. Sobre todo vamos a estar enfocados a la plataforma de Azure. En primer lugar, pues bueno, me voy a presentar, si no me conocéis. Soy Jordi Rojas y soy arquitecto de infraestructuras desde hace muchísimos años. Por tanto, pues bueno, pues dentro de Rauna estoy como Rauna Expert en la parte de cloud de Azure de Microsoft. La idea es que durante los próximos minutos exploremos cómo sacar el máximo partido de Azure sin la necesidad de pagar extras para precisamente tener este control. Dejadme que empiece con una pequeña historia, sobre todo relacionada con la imagen que os he puesto aquí en la portada, ¿vale? Porque para mí creo que es un ejemplo, es una historia muy conocida, ¿eh? Tampoco vamos, no es una historia em, inventada, sino que es parte de la leyenda del ajedrez, como veis aquí en la foto. La idea aquí, bueno, os voy a hablar en líneas generales, ¿eh? Tampoco vamos a perder tiempo en contar la historia en concreto, pero bueno, podéis ver aquí, bueno, tenemos a un rey, un marajá de la India. La India, pues como sabéis, es donde se originó el juego del ajedrez. Y la leyenda cuenta pues que un sabio un día pues decide presentarle el juego del ajedrez. Hay muchas versiones, podréis ver por internet varias versiones, que si fue un reto, que si era un concurso, etcétera, etcétera. Bueno, el caso es que este señor, el sabio, le enseña al rey cómo jugar al ajedrez, le enseña el tablero, las fichas y la estrategia. El rey queda tan maravillado por la complejidad y la profundidad del juego que ofrece al sabio pues cualquier recompensa. El sabio, que parece humilde, hace una petición muy modesta, decide recibir granos de arroz, pero colocados en el tablero de ajedrez de una forma muy, muy, muy concreta. Un grano en la primera casilla, dos en la segunda, cuatro en la tercera, ocho en la cuarta, y así sucesivamente, duplicando la cantidad en cada una de las 64 casillas del tablero. El rey, que no se da cuenta, y aquí está la clave, piensa que, bueno, que la cantidad total de arroz debe ser algo insignificante y manda a sus consejeros a hacer el cálculo y dice que sí, que por supuesto que ningún problema. Cuando los consejeros matemáticos se ponen a trabajar en los cálculos, se dan cuenta de que al final estábamos hablando de más de 18 cuatrillones de granos de arroz. Por tanto, es una cifra tan grande que habría requerido miles de años de producción de arroz para poder pagarle al sabio. Según la leyenda, según las versiones de la leyenda, algunos dicen que el rey lo castiga, otros dicen que no, finalmente lo incorpora como consejero por su astucia. Al final, la historia del tablero de ajedrez y los granos de arroz, también se utiliza en matemáticas para explicar la exponencialidad, es una metáfora para explicar o empezar a ver que si los números pueden empezar a crecer de manera incontrolable, tenemos que ser capaces de poder gestionarlo a tiempo. Si no monitorizamos adecuadamente los costes de una infraestructura cloud, pues podemos empezar con un pequeño grano de arroz y rápidamente volverse algo insostenible e incontrolable en el tiempo. Por eso, la idea de hoy, hablar sobre control de costes en Azure. Bueno, ¿por qué es clave optimizar los costes? Bueno, básico, las organizaciones hoy en día dependen cada vez más de los servicios en la nube. Azure, como sabéis, permite desplegar rápidamente infraestructuras, escalar aplicaciones, acelerar innovación, pero también al final se puede convertir en un pozo sin fondo si no se controlan bien los costes. Hay varios estudios del sector.
en el cual, pues bueno, se comenta que bueno, muchas empresas pueden llegar a sobrepasar los presupuestos entre un 20 y un 40%. Al final hay que pensar que la nube cambia las reglas del juego porque ya no compramos servidores cada 3 años, no hacemos esos presupuestos eh, que cada cierto tiempo nos obliga a hacer una inversión en capital, sino que ahora nos vamos a un servicio bajo demanda. Por tanto, estamos hablando de costes operativos, ese famoso de pasar del CAPEX al OPEX. Em, por tanto, estos modelos de pago por uso dan mucha flexibilidad, pero también hay que tener un enfoque proactivo basado en visibilidad, análisis y acción. ¿Qué más? Además de esto, ya no es una preocupación del departamento de IT, sino que ahora, o hoy en día, ya hablamos de FinOps. FinOps al final es una disciplina, lo podemos llamar como una estrategia o quizá una cultura, donde tanto el departamento de finanzas como el de tecnología y negocio, al fin y al cabo, trabajan juntos para la toma de decisiones sobre los gastos en la nube. Y aquí es donde entramos nosotros hoy. Azure ofrece herramientas muy potentes para ayudar a entender en qué se está gastando, detectar desequilibrios y aplicar estrategias de ahorro. Como decíamos aquí en estas dos frases también, que también son muy repetidas en el mundo, en este mundo del Lean IT, sobre todo el tema de desperdicios, ¿no? De desgaste, de aprovechar. No se puede gestionar nada si no lo puedes medir, no se puede optimizar nada, no se puede optimizar nada o no se puede optimizar lo que no ves. Bien, ¿qué es lo que vamos a cubrir durante la sesión de hoy? Bueno, en este webinar vamos a hablar de cómo utilizar Azure Cost Management, Azure Advisor y Azure Policy como las herramientas que nos dan visibilidad y control. ¿Qué vamos a ver más? Estrategias para ahorrar de forma directa, como el Azure Reservations y el Spot VMs. Vamos a hablar también de etiquetado, porque esto nos va a permitir una buena gobernanza y evitar gastos innecesarios. Por supuesto, también dentro de la ola de la inteligencia artificial, no podemos obviarla. Azure también ya incorpora herramientas de inteligencia artificial y esto nos abre nuevas posibilidades para prever, automatizar las decisiones de optimización. Todo esto, pues lo acabaremos complementando con casos reales, una demo pequeñita práctica para que veáis en pantalla y recomendaciones que se pueden aplicar exactamente desde ya. Una vez acabamos la webinar, podemos ir a nuestro tenant de Azure y empezar a revisar con las recomendaciones y los tips que vamos a dar hoy. Al final el objetivo es tener herramientas, confianza para optimizar el gasto en Azure y no renunciar a la innovación, no renunciar a evitar el uso de Azure, sino que bien llevado eh, y con control no vamos a tener ningún problema en aprovechar al máximo todos los recursos de la plataforma. Venga, vamos a ver ahora, empezamos ya, empezando con la primera de las herramientas clave que ofrece Azure para ver, entender y actuar sobre los costes. Vale, hay tres pilares básicos. Hablamos de Azure Cost Management, hablamos de Azure Advisor y hablamos de Azure Policy. Todas estas herramientas vienen integradas en la plataforma. Están disponibles además sin ningún coste. Por tanto, empezamos por Azure Cost Management. Es la herramienta base, ¿de acuerdo? Es la primera en la que nos tenemos que basar cuando tenemos que adoptar una estrategia de FinOps. ¿Qué nos va a permitir? Visualizar los gastos, tanto los actuales como los proyectados. Nos va a permitir filtrar, visualizar de forma filtrada por grupos de recursos, ubicaciones, etiquetas, ver todo el coste del servicio completo. Por ejemplo, cuánto cuesta el entorno de desarrollo comparado con nuestro entorno de producción. O cuál de los departamentos es el que está consumiendo más recursos. Podemos crear presupuestos, podemos crear alertas.
Al final, imaginaros que tenemos un límite mensual de 10.000 euros para nuestra suscripción. Podemos pedirle, y esto es básico, lo vamos a ver hoy, eh, pues si se alcanza el 80% del consumo del gasto, que nos llegue un correo electrónico. ¿De acuerdo? Y así evitamos sustos. Otra funcionalidad clave, obviamente estamos hablando de la nube, por tanto tenemos opción también de exportar toda la información en Excel, en CSV, texto plano, o podemos conectarlo, pues ya si estamos un poquito más avanzados y pues en lugar de utilizar Excel, ya nos podemos ir a herramientas como Power BI. Obviamente, también se incluye dentro de esta herramienta, como todas las herramientas de Azure, la posibilidad de conectarlo vía API e integrar los datos de nuestra gestión de costes dentro de nuestras herramientas, vía programática. ¿Vale? Por tanto, esta herramienta va a ser básica porque sin visibilidad no tenemos control y esta va a ser la primera línea de defensa en la gestión de los costes. Luego entraremos a echar un vistazo, ¿eh? Venga, seguimos. Siguiente, Azure Advisor y Azure Policy. ¿Vale? Las vamos a poner todas en un bloque. Eh, a ver, Azure Advisor es una herramienta que es un consultorio inteligente. Es decir, aquí ya estamos aplicando inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque Azure Advisor, de forma totalmente autónoma y sin necesidad de entrenarlo, ya analiza nuestro entorno y nos ofrece recomendaciones específicas a nuestro entorno para mejorar. Por ejemplo, tenéis máquinas virtuales que están al 5% de CPU. Bueno, pues Advisor nos sugerirá cambiar a un tamaño de máquina virtual más pequeño. Tenemos bases de datos sin actividad en los últimos 30 días. Pues nos va a proponer desactivarlo. Tenemos cargas sin reservas. Pues nos dirá que podemos hacer eh, reservas de estas máquinas. El tema de las reservas lo vamos a ver también, ¿eh? Por si alguna palabra no entiende, ¿vale? Lo podemos ver al final también. Explicamos las reservas, importantísimo. Bueno, todas estas recomendaciones además van a estar clasificadas por categoría. Pues van a ser, Azure Advisor es una herramienta más completa, no solo habla sobre recomendaciones de cost management, también habla sobre recomendaciones a nivel de capacidad, rendimiento y seguridad de la plataforma de Azure para todos los recursos. Pero en este caso, hoy vamos a hablar solamente de lo que nos incumbe, que es el cost management. Por tanto, herramienta que nos permite pasar de la visibilidad a la acción y que podemos automatizar parte de las recomendaciones, ya sea vía scripts o integrarlas pues, con otras herramientas en Azure para que estas recomendaciones al final se vayan controlando de forma automática. Bien, llegamos a la parte de Azure Policy. Siguiente herramienta. ¿Para qué sirve? Bueno, Policy son directivas. Por tanto, esto al final que van a ser reglas, ¿vale? Conjuntos de reglas que se pueden aplicar automáticamente en nuestro entorno de Azure. Por ejemplo, y esto lo vamos a ver en un caso práctico, que todos los recursos tengan etiquetas del centro de coste. Ahora veremos qué son también las etiquetas, pero vamos a imaginarnos, sin saber mucho, que podemos etiquetar todos los recursos que se están dando de alta y que por tanto tienen coste y añadir una simple etiqueta que nos va a decir a qué centro de coste tenemos que facturar ese gasto de ese recurso. Por ejemplo, otro tipo de Azure Policies, también restricciones. Por ejemplo, Azure se organiza por regiones. Podemos desplegar nuestros recursos, nuestras máquinas virtuales, tanto en Europa como en Estados Unidos, como en Asia. Tenemos diferentes centros de datos y no todos tienen las mismas capacidades y tampoco tienen los mismos costes. Por tanto, hay zonas más caras y hay zonas más baratas y de esto nos podemos aprovechar. Por ejemplo, Estados Unidos es la más barata, aunque al estar aquí en Europa tenemos temas de latencia, ¿no? de lentitud que podrían provocar que no fuera una opción real, pero tenemos también, por ejemplo, la zona de West Europe y North Europe como regiones principales en Europa, que son las más económicas. No hace falta poner, por ejemplo,
a no ser que sea un requerimiento explícito, un servidor o una máquina virtual o una página web en la región de Alemania, por ejemplo, porque va a ser más caro. Y si queremos precisamente evitar esto, que nuestros técnicos nuestros arquitectos no diseñen recursos dentro de regiones no autorizadas, lo podemos limitar mediante Azure Policies. ¿Vale? Bueno, lo mejor de todo al final es que por visibilidad también, pues vamos a poder ver eh, todas estas reglas, algunas simplemente a modo informativo, otras que sean restrictivas y en base a ello tomar las decisiones. ¿Sí? Esto entraría dentro de lo que nosotros conocemos como gobernanza. Bueno, y ahora después de este primer bloque de herramientas básicas, que son las que ya están integradas dentro de la plataforma de Azure, son básicas para la gestión del control de costes, vamos a mirar, vamos a ver en la web, con un ejemplo práctico, pues cómo se genera un presupuesto mensual, por ejemplo, con una alerta. Vamos a entrar en Advisor y vamos a ver qué nos recomienda y vamos a revisar o incluir una política en Azure Policy para impedir pues, que nos generen o informar cuando un recurso no tenga una etiqueta. Venga, vamos a cambiar de escenario. Vamos aquí a mi navegador. Estamos en un tenant de pruebas. Bueno, aquí tengo un montón no sé si vamos a verlas todas hoy en concreto, pero bueno, para que os hagáis una idea. Vamos a ir directamente, rápidamente al portal de Azure. Vamos a esperar que cargue. Así para que veáis, portal.azure.com. Y bueno, si me voy a la página principal donde tengo todos mis recursos, voy a seleccionar suscripciones o voy a buscar suscripciones o suscripción. Aquí según tengáis cada uno el idioma del portal de Azure. Vale, en este caso esta es mi suscripción. Vale, y aquí dentro, fijaros que dentro del dashboard de mi suscripción ya me ofrece directamente los datos económicos, que es lo que más nos interesa. Es un dashboard donde ya viene por defecto la parte de cost management. Si queremos entrar a visualizar o entrar más en detalle al cost management, tenemos que ir ya a la parte de cost management. Cost analysis. Vamos a quitar esto por aquí para que veáis mejor. ¿Vale? Es la primera parte donde nosotros podemos empezar a ver cómo están los consumos de nuestra plataforma. En este caso yo tengo una suscripción, pero podríamos tener N suscripciones. Voy a quitar ahora mismo Budget porque lo vamos a mirar, lo vamos a explicar después, ¿vale? Pero veáis, para que veáis, por ejemplo, este mes de abril, pues tenemos un coste que está en este verde y tenemos el presupuesto estimado de consumo para que a final de mes pues no nos llevemos ningún susto. Fijaros que aquí es diferente la previsión, esto es un dato pues importante para ver cuál es la diferencia entre una previsión y el coste acumulado real. Por ejemplo, que tenemos aquí un pequeño valle. Bueno, no es un valle, sino que se ha puesto una línea recta que ya no sigue la progresión aritmética que seguía el presupuesto. Bueno, estos pequeños detalles nos tienen que ayudar a entender cómo funciona la gestión de costes. Todos los recursos, a medida que se van consumiendo de forma lineal, provocarán que el presupuesto también sea acumulativo, sea lineal. Pero esto no es así. En el día a día nosotros vamos a tener servidores que vamos a pagar, que vamos a eliminar y nuevos elementos que vamos a crear. Por tanto, esto va a ir variando en el tiempo. En este caso, tenemos una suscripción con pocos recursos y con unos recursos que son continuos en el tiempo, por tanto, esta visión pues eso, es muy lineal, ¿no? Pero si apagamos un servidor o si añadimos un servidor, vamos a ver saltos
de incremento o decremento en esta vista. Hay muchas maneras de visualizar todo el contenido. Fijaros que podemos hacer revisión de costes por recurso, en formato tabla, costes diarios, costes por servicio, costes por recursos. Hay un montón de vistas. Selección del tiempo, totalmente customizado. Tenemos aquí un montón. En principio tenemos más que suficiente. Normalmente vamos a estar en el mes activo y se puede revisar, por ejemplo, el último mes, últimos 30 días, o el last month, por ejemplo. ¿Vale? Aquí podéis seleccionar distintos tipos de filtros y de visión. Filtros también, lo mismo. Por ejemplo, por regiones, si queremos ver que tenemos, por ejemplo, desplegados sobre España, en este caso, ¿no? Pues vamos a filtrar y vamos a ver esto. Por ejemplo, en este caso, pues tenemos que hace unos días, pues hubo el mes pasado, perdón, a partir del día 28, pues hubo un incremento importante, pues, ¿qué significa esto? Que se generaron recursos. Fijaros que aquí estamos hablando de costes muy pequeños, pero esto lo podemos extrapolar a cientos, miles de euros, porque al final es simplemente cambiar un poco el zoom. ¿Vale? Dimos de alta. ¿Qué se dio de alta? Fijaros, teníamos un Log Analytics, aquí abajo tenemos en los servicios, a partir de este 28 tenemos aquí un incremento de 1 euro, seguramente estamos hablando del App Service que se dio de alta el mes pasado en este recurso. Podemos llegar a ir a ver el coste por recurso en formato tabla. ¿Vale? Fijaros que podemos ir desgranando de forma granular todo el gasto. En primer lugar, fijaros que tengo el coste de una máquina virtual, me está diciendo todo el gasto que tiene la máquina virtual. Tenemos la computación en sí, esto es una máquina D2 AV4, por ejemplo, versión 4, con CPU AMD. Tenemos el ancho de banda, que nos van a cobrar por consumo de ancho de banda, ¿vale? De salida y de entrada. Normalmente la ingesta de datos en Azure suele ser gratuita, ¿vale? A no ser que sea entre regiones de Azure, pero digamos que desde Internet o desde nuestro fuera de Azure hacia Azure, la ingesta no suele tener un coste adicional. Lo que sí que tiene consumo, obviamente, en coste es datos que estamos consumiendo desde Azure hacia nosotros. ¿Vale? Bueno, ¿qué más cosas tenemos? Bueno, hemos dicho que hoy que íbamos a ver el ejemplo del presupuesto mensual, ¿no? Pues vamos a ir a ello. ¿Vale? Nos vamos a ir aquí al apartado de budgets y aquí os he preparado uno. Bueno, si queréis voy a añadir uno nuevo, ¿vale? Y vamos a ponerle aquí un nombre, ¿vale? Presupuesto, pues no sé, vamos a poner IT, ¿no? O desarrollo, ¿vale? Que si queremos, pues que sea anual, el presupuesto mensual, cada cuánto queremos que se resetee, ¿vale? Lo normal habitualmente es mensual. Y aquí le podemos decir la cantidad. ¿Para qué sirve esto? Para recibir una alerta, un aviso, en caso de que nos vayamos a pasar tanto del acumulado como del presupuestado. En este caso, pues no sé, me lo voy a inventar. Vamos a poner por aquí que tengo 200 euros de presupuesto para el consumo total de desarrollo. ¿Cuándo quiero que me avise? Pues puede ser en base a el dato actual o en base a el dato presupuestado. Yo voy a poner los dos. Por ejemplo, el actual, puedo decirle que me avise si estamos llegando ya a un 75%, por tanto 150 euros. Vamos a marcar por defecto, simplemente por marcar la opción que hay por defecto. Aquí podemos
El Action Groups, bueno, ya son más detalle. Action Groups nos permite generar grupos de acción, avisos inteligentes, ¿vale? Poder conectarlo contra otros sistemas, por ejemplo, y que en vez de simplemente enviar un mail que genere un ticket a nuestro sistema de ticketing, ¿vale? En este caso lo vamos a dejar por defecto y el forecasteado o el presupuestado le vamos a poner simplemente, oye, si en presupuesto te vas a pasar, bueno, incluso también, ¿por qué no? Podemos decirle por encima del presupuesto, hasta, vamos a permitir hasta un forecast de 150%, ¿vale? Tenemos presupuestado en 200, pues hasta un 300, lo mismo. Y en ese caso, pues vamos a pedirle pues que me llegue un correo electrónico. ¿Vale? Y pues bueno, lo podemos escoger el idioma en el cual queremos que nos informe. Por defecto, pues vamos a dejarlo en inglés. Podemos poner aquí tantos como queramos. Si queremos hacer algo más avanzado, ya nos iríamos al apartado de Application Groups. Vale, y con esto ya tenemos una alerta dentro de nuestro Cost Management. Fijaros qué sencillo es. Vamos a la parte de Advisor, Azure Advisor. ¿De acuerdo? Podemos ir desde dos sitios. Desde aquí tenemos, fijaros que debajo de Budgets ya tenemos el Advisor Recommendations. ¿Vale? Pero que sepáis que Advisor como tal es una herramienta propia. Podéis buscar dentro del portal de Azure Advisor y os van a salir todas las recomendaciones. Y dentro de las recomendaciones que nos da Advisor tenemos las que son específicas de coste. ¿Vale? Vamos a ir aquí a coste, vamos a ver que tenemos unos avisos. Me voy a ir a la parte donde estaba antes de Budgets, voy a darle a Advisor Recommendations, simplemente es para que quiero que veáis que el contenido es exactamente el mismo, ¿vale? Es porque el panel está integrado dentro de la gestión de costes también, ¿vale? Ya sea desde uno o desde otro, voy a ver la misma acción. Bueno, tenemos aquí 4 alertas, 4 avisos. Voy a ir a la que es a la más sencilla, porque luego aquí está hablando de instancias reservadas, saving plans, lo explicamos después, ahora no, ¿vale? Tenemos una alerta de consumo medio, bueno, perdón, de impacto medio, que me dice que no tengo discos atachados a una máquina virtual. Bueno, Em, ahora mismo él no tiene referencia del coste de ahorro que me puede suponer, pero en el caso de que lo tenga, fijaros en los dos de impacto alto, sí que me está diciendo que me puede llegar a ahorrar, fíjate, $546 anuales, 451 por aquí. Bueno, voy a explicaros este de aquí, para este consejo de Azure Advisor. Tienes discos que no están atachados a una máquina virtual. Y aquí abajo me está dando el recurso de Azure que, digamos, está inutilizado o infrautilizado. ¿Qué es esto? Bueno, cuando nosotros creamos una máquina virtual, por defecto nos va a crear un disco duro, uno o varios, los que queramos. Cada vez que nosotros creamos una máquina virtual, tenemos la opción de decirle si queremos mantener el disco o no, igual que la tarjeta de red, si queremos eliminar la tarjeta de red o no. ¿Qué sucede muchas veces? Hay un concepto que es el tema de los recursos huérfanos. En el día a día, si no tenemos cuidado, podemos estar borrando máquinas virtuales, podemos estar eliminando recursos, dejando otros que en principio estaban asociados a ese recurso principal, dejándolos huérfanos. Por tanto, no nos damos cuenta y hemos dejado ahí algo. Este es el caso. Esto es un disco de una máquina virtual que ya no está asociada porque la máquina virtual ya no existe. Por tanto, aquí me está diciendo que, oye, tienes unos costes de almacenamiento de un disco que realmente no estás usando. Toma una acción, ¿vale? Aquí podemos decidir posponer la acción, descartarlo, ¿vale? ¿Cuál sería aquí la recomendación? Bueno, en este caso me dice que revise si lo estoy utilizando o no, ¿vale? Recomendación, borrar el disco, pero no tendré, bueno, ya te lo está diciendo aquí, ¿no? Borrar el disco, pero no podrás recuperarlo. ¿Qué te dice? ¿Un snapshot antes de borrar?
o dejarlo en una copia de seguridad. Si no lo voy a usar más y contiene datos, pues lo ponemos en un plan de backup y finalmente acabamos eliminando el dato, el disco, para que no nos consuma costes de almacenamiento. Este es un caso claro de Azure Advisor. Tenemos aquí más que hablan de reservas, he dicho que lo vamos a ver después. Por último, hemos hablado de Cost Management, de Advisor, ¿vale? No tenemos tiempo de revisar todas las características, pero es empezar a navegar, a trabajar con el Cost Analysis, con las alertas, las reglas y los presupuestos, ¿vale? Es todo muy intuitivo. Luego os voy a dar unos tips donde hay un apartado de laboratorio muy chulo que tiene Microsoft precisamente para aprender a gestionar todas estas herramientas de arriba abajo. Siguiente, Azure Policy. Hemos dicho que teníamos una herramienta que nos permite hacer gobernanza y, por tanto, ahorrar costes de recursos porque le estamos forzando ciertas características a nuestra plataforma. Por ejemplo, en este caso, cuando hablemos de las etiquetas a la hora de crear recursos, pues una política que, por ejemplo, tengamos indicado el centro de coste. Bueno, para esto me voy a ir a enseñaros muy rápidamente. A ver, si conocéis un poquito Azure, sabréis que la mayoría de recursos van en grupos, se estructuran a nivel lógico por grupos de recursos. ¿Vale? Para este webinar yo he creado este grupo de recursos. También me gustaría que os fijarais en la nomenclatura, que también luego vamos a dar un tips también acerca del naming convention. Todo esto está relacionado al final con el ahorro de costes porque nos va a permitir arreglar, gestionar las reglas y la gobernanza de estos costes. Fijaros, este grupo de recursos tiene todas estas etiquetas. ¿Vale? Etiquetas, por ejemplo, un responsable, un centro de coste, un departamento, un entorno, la región donde se ubica este recurso, quién es el responsable, y aquí podría seguir de forma indefinida añadiendo etiquetas. Estas etiquetas al final, aunque sean simplemente, pues oye, un valor muy simple, son vitales para una buena organización. Porque ya solamente con el hecho de nosotros poder organizar nuestros reportes de el cost management filtrando por cost center nos permite hacer ya eh, recibos, bueno, facturas, ¿no? Para poder presentar a un centro de coste en concreto. Es decir, todo esto pertenece a IT, todo esto pertenece a marketing, todo esto pertenece a recursos humanos, todo esto pertenece al departamento de logística. Son recursos que hemos dado de alta y hemos asignado un centro de coste distinto. Y cuando digo departamentos, puedo decir unidades de negocio o puedo hablar incluso de compañías, cuando hablamos a nivel de grupos, grupos empresariales que están compartiendo el mismo tenant. Pues, aunque sean con diferentes suscripciones, podemos tener los centros de costo, perdón, los centros de coste eh, bien informados para poder hacer esa contabilidad. Bueno, dicho esto, ahora voy a volver a Azure Advisor, perdón, Azure Advisor, voy a volver a, a mi, a mi Azure Policy, ¿vale? Fijaros por aquí, pues eso, Policy, ¿vale? Y fijaros que tengo aquí una regla de cumplimiento, ¿vale? Vamos a irnos aquí a Compliance, ¿vale? Puedo crear políticas, crearlas. En este caso tengo una ya creada, ¿vale? Aquí podemos, ¿cómo la creamos? Desde la parte de definiciones, pero en este caso es algo muy sencillo, ¿eh? Fijaros, he ido a definiciones. Todo lo que va a aparecer ahora en pantalla son plantillas, ¿vale? Aquí hay un montón, pero cientos de plantillas que no solo hablan de cost management, ¿vale? Y hay una de ellas que habla de las etiquetas. Bueno, hay varias etiquetas, ¿eh? Heredar etiquetas, restringir etiquetas. En el caso del ejemplo de hoy,
pues solicitar simplemente una etiqueta de los recursos. Vale. ¿Qué he hecho para crear esta definición? Pues es una plantilla en la cual yo le he dicho que mi alcance, mi ámbito es el grupo de recursos que yo he creado y a partir de ahora todos los recursos que yo cree dentro de ese grupo de recursos van a tener por encima esta política de cumplimiento. Por tanto, si yo creo cualquier tipo de recurso que no tenga etiqueta, me va a saltar una alarma, me va a saltar un aviso, me va a decir, hey, aquí tienes dos recursos que en este caso no cumplen porque no tienen etiqueta. La etiqueta de centro de coste es obligatoria. ¿Sí? Por tanto, tenemos el control. Pues ahora, ¿qué podría hacer para mantener el cumplimiento? Coger, irme a estos dos recursos. En este caso, esto es un servidor. Vamos a ver el recurso. Es una máquina virtual. Me voy a ir a las etiquetas y voy a comprobar que no tengo etiquetas. ¿Cuál es la que le he pedido? Yo le estoy pidiendo en este caso el cost center, ¿vale? Pero podría acabar de completarlo. Y aquí ir informando pues de todas las etiquetas y añadir nuevas también, ¿eh? Obviamente. ¿Vale? Por tanto, ya estaría haciendo una corrección importante que me va a afectar después al reporting y a la contabilidad del consumo de recursos en Azure. Bien, vamos a volver a la presentación. Bueno, ya hemos visto la parte esencial, ¿eh? La parte básica de control para ver y controlar gasto, esas tres herramientas que están incluidas dentro de Azure. Ahora vamos a la parte más top para el ahorro de costes. La primera parte, Azure Reservations. ¿Vale? ¿En qué consiste Azure Reservations? Bueno, es un mecanismo, ¿vale? Que nos permite decirle a Microsoft que tenemos un compromiso de mantener los recursos durante 1 a 3 años, ¿vale? Se llega a un acuerdo, ¿vale? Aquí da igual, bueno, aquí en principio dependiendo del tipo de relación que tengáis con Microsoft, si simplemente tenéis la tarjeta, pues dentro del Cost Management ya podéis gestionar las reservas. Si tenéis un CSP o un Software Assurance, pues ya tenéis que ir a la parte comercial para solicitar que os activen las reservas. Pero esto lo que consigue es, oye, le estoy diciendo a Microsoft que tengo un compromiso de quedarme mucho tiempo, por tanto ellos te rebajan el coste, llegando a ser hasta el 72%. Ojo, es mucho, bueno, es mucho dinero, mucha pasta, iba a decir. ¿Vale? 72% comparado por el pago por uso, ¿vale? Por la tarjeta de crédito y el precio oficial que hay de los recursos. Por tanto, esto va a ser una de las primeras cosas que hay que revisar cuando empezamos a trabajar con Cost Management. ¿Qué elementos, qué recursos son fijos, son productivos, son estables, son de larga duración y aprovechar estas reservas? Otra cosa que podemos aprovechar también, el Hybrid Benefit. ¿Qué es el Hybrid Benefit? Bueno, cuando hablamos de licencias, cuando tenéis licencias de Windows Server o de SQL en la parte on-premise, podéis llegar a un acuerdo con Microsoft también para decirle, oye, es que estoy moviendo mis cargas de trabajo, mis servidores y mi SQL de on-prem a la nube. Por tanto, quiero aprovechar o quiero reutilizar la misma licencia. ¿Lo puedo hacer? Sí. Y a eso se le llama Hybrid Benefit. Para eso sí que es verdad, a diferencia de Reservations, necesitáis tener un Software Assurance. ¿Vale? Pero una vez se tiene ese Software Assurance, simplemente cuando se genera o se crea el recurso, se marca que tenemos una licencia propia. Y con esto nos hacemos pues, otro ahorro adicional para alcanzar ya el 80% del coste respecto a lo que sería el precio oficial. ¿Cuándo se usa esto? Bueno, como ya he dicho, ¿no? Entornos de producción estables, demandas predecibles, cuando un recurso funciona ya de forma continua. Eh, no es algo
estático o, ¿cómo decirlo? Tampoco Microsoft os obliga, ¿vale? La ventaja de esto es que sigue siendo flexible porque nos permite tanto cambiar de tamaño o hacer cancelaciones parciales de los recursos si en un momento dado la demanda cambia, ¿vale? Y no va a haber penalización, ¿vale? Por tanto, realmente, si estáis pensando en ahorrar, con un 70% estamos hablando de que podéis recuperar en menos de 6 meses respecto al coste oficial, el coste de los recursos. Con lo cual, el ahorro aquí es bastante importante. Siguiente modo de ahorro, directo, siempre directo. Azure Spot VMs. El otro extremo es Azure, las máquinas virtuales con Spot. ¿Vale? ¿Qué se utiliza? Perdón, ¿para qué sirve esto, no? Bueno, aquí lo que estamos haciendo es, pues al contrario de una carga estable y una reserva, le estamos diciendo a Microsoft que, oye, lo que tengas que te sobre de capacidad en tu data center, en Azure, mm, déjamelo utilizar a cambio de un coste muy bajo, ¿vale? Cuando el data center tiene sobrante, ofrece esos recursos marcados al 90, con un descuento de hasta el 90%. ¿Cuál es el problema aquí? ¿Dónde está el truco? Bueno, tú te estás comprometiendo a decir que en el momento que el CPD necesite recuperar esos recursos, te va a quitar, te va a quitar los recursos o te los va a desasignar. Por ejemplo, yo tengo una máquina virtual que estoy utilizando para pruebas, para test. Y la verdad es que no tengo muy claro realmente, o sea, no va a ser algo a largo plazo, es algo cortoplacista, una carga de trabajo puntual y que no me importa en qué momento voy a desplegarlo. Por tanto, lo puedo hacer en cualquier momento y no me preocupa. Lo pongo como Azure Spot, ahí Spot bien, y en el momento que lo marco como Spot bien me baja y una brutalidad el coste. Incluso lo único que va a hacer es, en el caso de necesitarlo, te va a apagar la máquina. No te va a avisar, te va a decir, oye, mira, apago la máquina. Punto. ¿Sí? Por tanto, para pruebas, para cargas de trabajo por lotes, batch, cosas que a lo mejor no tienen realmente no son cargas de trabajo estables, hay que aprovechar Spot. ¿Vale? Cualquier tipo de simulación, automatismo que realmente no tenga, eh, que no requiera de esa estabilidad, se puede utilizar. ¿Vale? Em, Obviamente tenemos automatismos, no hemos hablado todavía de automatismos, pero imaginaros que se te apaga la máquina, pero a ti no te importa, la puedes programar para que se encienda al día siguiente y continúe con la carga de trabajo que estabas haciendo. Si no te importa, ahí sí que el ahorro puede llegar a ser muy importante. Por tanto, ¿a qué conclusión quiero llegar? Pues que la combinación de ambas estrategias al final es lo que te da la mayor potencia. Primero, por producción estable, utilizar reservations y todo lo que sea pruebas, desarrollo experimental, Spot bien. Por tanto, aquí ya estamos hablando de ahorros de entre el 40 y el 60% del coste total ya de la plataforma. ¿Vale? Os voy a dejar hablando bueno, de cálculos de costes, os voy a dejar también los enlaces al final en la diapositiva de las calculadoras que hay para hacer los cálculos de costes, coste de propiedad, etcétera. ¿Vale? Bueno, con estas estrategias ahora mismo pues podríamos hacer recortes y control de gasto. ¿Vale? ¿Qué nos va a faltar? Pues nos van a faltar todo lo que es gobernanza y etiquetado. ¿Vale? Ya hemos hablado de las etiquetas. Aquí voy a pasar rápido. Eh, ¿Cómo evitamos los costes? Pues gobernanza en base al etiquetado. Em, si tenemos en entornos, a ver, al final estas etiquetas, ¿para qué nos van a servir? Pues para aplicar a todos los recursos y filtrar.
generar dashboards, asignar costes internos. También podemos utilizarlas para automatizaciones, por ejemplo. Dependiendo del tipo de carga que sea, podemos crear una etiqueta que sea carga o taller 1, taller 2, taller 3 y, por ejemplo, los taller 1 permitir que se apaguen porque son spot VMs de entornos de desarrollo, por ejemplo, ¿no? Y automatizar todo lo que sea etiqueta taller 1, al día siguiente lo podemos encender o cuando detectemos que se ha apagado, pues al cabo de un rato volver a encenderla. ¿Vale? Las etiquetas al final, pues eso, nos sirven como semáforo para poder trabajar en ellas. Em, Como buenas prácticas, la nomenclatura es importantísimo. Sí, dentro, luego al final hay un slide donde hablo de Cloud Adoption Framework para que sepáis de qué va, porque ahí dentro es el framework que nos ayudará a crear una nomenclatura estándar, no solo para el etiquetado, sino realmente para todos los recursos. Y esto parece tontería, pero nos podéis imaginar la cantidad de tenants de Azure que son ingobernables por tener una mala estandarización a nivel de nomenclatura. Por tanto, esto va a ser muy importante porque nos ayuda no solo a organizar, sino además a gestionar los costes, que es de lo que se trata. Gobernanza con Azure Policy. Bueno, pues las etiquetas son unas cosas que se pueden añadir de forma manual, como ya habéis visto ahora en el ejemplo, que puedo coger yo y ponerla, y por tanto me puedo equivocar. O me puedo olvidar o puedo escribirlo mal. Unos pueden escribir cost center, otros pueden escribir centro de costes. Por tanto, la gobernanza implica utilizar las Azure Policies, reglas para evitar el descontrol. ¿Sí? Vamos a obligar que todos los recursos nuevos tengan etiquetas. Por ejemplo, vamos a impedir que se desplieguen recursos en ciertas regiones que no nos interesan por costes o por rendimiento, por ejemplo, fuera de Europa. Bloquear, por ejemplo, la creación de máquinas virtuales que sean monstruos. Hay máquinas virtuales que cuestan 50 euros y hay máquinas que cuestan 800 euros. Si alguien se equivoca en una cosa así, ojo, y no está controlado. Por tanto, quizá es buena recomendación añadir una Azure Policy en tu tenant diciendo este tipo de máquinas no se pueden crear. ¿Sí? Vuelvo a decir que las políticas, estas reglas pueden ser tanto informativas, ¿vale? Bloqueantes y correctivas, es decir, que además podemos automatizar la solución, ¿de acuerdo? Podemos no solo impedir que no puedas crear el recurso si no tienes la etiqueta, sino además podemos forzarle que cuando crees el recurso se obligue a crear una etiqueta, por ejemplo. ¿Vale? Eh, Venga, vamos avanzando. Lecciones aprendidas en todo este tramo. Bueno, importantísimo. Esto es una revisión periódica. Eh, Cuando hablamos de FinOps, estamos hablando de una forma, una cultura o una estrategia de ejecutar el control de costes entre el Departamento de Finanzas y el Departamento de IT. Por tanto, esto tiene que tener un ciclo de vida periódico y debe mantenerse en el tiempo. ¿Vale? Porque ya no son presupuestos. Acordaros que esto es pago mensual. En cualquier momento se nos puede descontrolar y disparar. Por tanto, hay que hacer evaluaciones periódicas porque siempre va a haber algo que podemos corregir, mejorar, optimizar. Segundo, el right sizing es la estrategia simplemente de ajustar el tamaño a la carga. ¿Vale? Cuando esto ya la parte de arquitectura, cuando te diseña, cuando realiza los planes, nos tienen, se tiene que hacer una evaluación de cuál es la carga correcta y no disparar los costes en base a meter recursos por meter recursos, simplemente, pues oye, más vale que sobre que falte. Pues no, no vamos a hacerlo así. Vamos a hacer right sizing. Vamos a poner lo justo. Si hace falta, se subirá, ¿vale? Pero vamos a controlar las cargas en base, el tamaño de los recursos en base a la carga real. Otra estrategia también relacionada con la automatización, apagar recursos.
¿Cuántas máquinas de desarrollo aparecen por ahí encendidas si están 24/7 los 7 días a la semana? Porque esa persona ha dejado encendida la máquina. Las máquinas cuestan dinero y se facturan por horas. Si yo tengo esa máquina apagada durante la noche o fuera de horario laboral, me estoy ahorrando más de la mitad del coste de la máquina. ¿Vale? Cuando yo apago una máquina, ¿qué es lo que queda? Aparte de, si ya no tengo CPU, memoria, queda el disco duro. Me cobrarán por almacenamiento, pero es que el almacenamiento en Azure es lo más barato que hay. Por tanto, automatizar apagados, automatizar encendidos, también es posible. Y limpieza de recursos huérfanos, que es lo que he comentado antes, por ejemplo, con el ejemplo del disco. Es decir, oye, sepáis que la limpieza que hay recursos que se quedan a veces abandonados por mala gestión, hay que irlos revisando de vez en cuando, ¿vale? Dentro de esta revisión periódica, elementos huérfanos para evitar costes innecesarios. Lo mismo recursos sin uso, ¿vale? Em, Otra cosa que también quería comentaros también, aparte, em, ya a nivel de arquitectura, Microsoft va haciendo cambios en la nube, obviamente, tampoco vamos a ser tan inocentes como para decir que Microsoft, pues a veces puede hacer algún cambio que puede implicar costes adicionales. ¿Vale? Y un caso muy ejemplar, ahora en septiembre, las IPs públicas dejan de tener el taller, el SKU básico, que era gratuito, y todas van a pasar a ser estándar. Por tanto, eso quiere decir, implica que van a tener coste. Coste mínimo, barato, pero van a tener coste. Eh, si tienes IPs públicas, revísalas, porque vas a tener que hacer el cambio de taller o el cambio de SKU. Y eso va a tener que, pues eso de rebote, pues vas a tener un coste adicional. A lo mejor es que no estás usando esas IPs públicas. Pues entonces elimínalas y quítalas antes de que generen coste. Bueno, casos reales, os lo dejo aquí en la presentación. Tampoco voy a entrar muy en detalle porque ya nos queda poquito. Eh, pero bueno, aquí podéis ver que independientemente de el sector en el que estemos, al final se trata de la gestión de los recursos en la plataforma de Azure, independientemente del tipo de carga que sea. Puede ser SaaS, pueden ser entornos productivos, entornos de desarrollo. Aquí da igual, pero si no aplicamos correctamente estas medidas, no vamos a poder obtener estos ahorros, estos descuentos. Repito, son bastante importantes. Y al final no son cosas que yo llamo bastante de sentido común, como etiquetar las cosas, pues tiene mucho sentido para tener trazabilidad, ¿no? Em, en este caso, por ejemplo, del SaaS, fíjate que configurando fuera de horario laboral las máquinas se ahorraron hasta el 35% del entorno de desarrollo, porque se les dejaban encendidas simplemente, ¿no? Redimensión de las máquinas. Y en este caso el tema del tagging, ¿no? En este caso era un caso de un grupo hospitalario eh, y todo iba al mismo centro de coste porque todos los recursos empezaron a poner sin tagging y hasta que alguien cogió y pues empezó a generar etiquetas para los 300 recursos que, repito, se pueden automatizar y se pueden añadir políticas para forzarlo, eh, para poder tener, pues, en este caso era un grupo hospitalario, cada hospital su centro de coste, tener un centro de coste y que se facturarán, pues, los recursos que le toca a cada uno. Si salimos hoy ahora cerráramos, quedan un par de slides, pero si cerráramos ahora mismo la webinar, ¿con qué os quedaríais? Bueno, lo primero que tendríais que hacer una vez entramos a nuestro tenant de Azure, comprobar si tenemos etiquetas. Revisar si tenemos presupuestos y alertas, sobre todo las alertas, para no tener sustos. Revisar si podemos hacer limpieza y apagado de equipos. Revisar el advisor, que esas políticas, esos avisos que tenemos inteligentes, e incorporarlo como checklist mensual, importante. La reserva de los recursos. ¿Realmente estamos utilizando reservas o spots? Um, ¿Qué podemos hacer, no? Por último, la cultura FinOps.
al final esto es, oye, hay que involucrar a estos equipos, hay que darles visibilidad de estos gastos, tienen que poder acceder al dato y finalmente tienen que establecer bases de ciclos de vida operativas de revisión periódica para que esto se mantenga en el tiempo. Bueno, cambiando de sección y muy brevemente, que sepáis, porque como estamos en el mundo ya de la inteligencia artificial y el mundo ha cambiado, Azure también es IA, Azure tiene Copilot para Azure, dentro de todos los copilots que hay. Este año ha llegado será el año de los agentes, que ya empiezan a tomar decisiones y a hacer acciones por sí mismos. Bueno, de momento yo me voy a limitar a deciros, Azure Cost Management, alerta de anomalía es automática. No tenemos que estar nosotros decirle, tenemos alertas de límites de 80%, 100%, ya lo habéis visto, pero además hay alertas que simplemente son alerta de anomalía de gasto. Simplemente es activar la alerta de anomalía de gasto y él automáticamente cuando vea algo hacia arriba o hacia abajo que no le cuadre, te va a llegar un correo. Tenéis el advisor. El advisor no deja de ser un machine learning que analiza patrones y te alerta de las desviaciones. Los automatismos, no, a ver, es un tema técnico que se sale fuera del cost management, pero tenéis el auto-scaling, es decir, hay formas predictivas en Azure que os permiten ajustar las cargas en base a la demanda, tanto escalado horizontal como escalado vertical de los recursos. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería aquí la recomendación para hacer un escalado predictivo? Simplemente lo dejo como nota, ¿eh? Tener histórico. Para tener histórico necesitamos monitor, ¿vale? Tener monitorización. Si tengo monitorización, tengo histórico. Y con histórico, la máquina, ¿vale? Puede hacer previsiones. Y en base a eso puede ser predictiva. ¿De acuerdo? Por tanto, cuando hagamos autoescalado predictivo, tenemos que empezar primero por el reactivo, habilitarlo, observar y monitorizar, y entonces habilitar el predictivo. Sobre todo, como beneficios, pues obviamente vamos a evitar el sobredimensionamiento y mejorar la eficiencia de, de, de nuestra nube. Lo que decía, ¿no? Que vendrá de los pilotos Copilot, IA generativa, automatización de decisiones. Bueno, todavía esto está por ver hasta dónde llegan. Llegarán y será mucho más automático que hoy en día. Yo solamente quiero mostraros una pequeña muestra de dónde lo tengo. Que tenía por aquí abierto. Bueno, si no lo podemos forzar rápido. Pop, 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 pop. Estoy aquí. Bueno, no sé, me voy a posicionar por aquí. Bueno, fijaros que tenéis el botoncito de Copilot, ¿vale? Copilot para Azure sí que tiene coste. Copilot es un botón que nos permite atacar a la IA con el contexto de nuestra plataforma. Y aquí simplemente yo ya de forma en lenguaje natural, como todos los copilots, historias, ¿no? Pues le puedo decir, dime cuál es el recurso que más consumo ha tenido en el último mes. Por ejemplo, ¿vale? Una consulta sencilla, pero le estoy hablando en mi idioma, le estoy hablando en lenguaje natural. Él está entendiendo el contexto, tiene toda la información y me va a ayudar a resolver mi duda de forma automática o autónoma. ¿Vale? Me va a decir, bueno, ya me ha contestado. Tenía una máquina virtual con un coste de 72 euros aproximados en el último mes. ¿Vale? Fijaros que aquí ya me propone respuestas y aquí es donde yo ya voy a empezar a ir a, pues eso, a investigar, a, a intentar, pues eso, sentirme cómodo con la gestión mediante Copilot.
Fijaros que ya no he necesitado ni siquiera meterme ya al cost alert o empezar a toquetear los filtros. Ya simplemente le pregunto, oye, ¿de dónde viene? Tengo un consumo muy elevado. Dime cuáles son los recursos que están provocando este coste tan elevado. Y él mismo lo va a entender y os va a sacar la respuesta. Em, venga, últimos slides. Va. Recomendaciones para optimizar tu inversión en Azure. Bueno, hemos recorrido todo el camino de optimización de costes. Hemos hablado herramientas nativas, Cost Management, Azure Advisor, Azure Policy, ahorro directo, reservas, Azure Reservations, Spot VM, gobernanza, etiquetado. Sí, hemos visto, bueno, os he comentado muy brevemente casos reales porque no nos daba tiempo, pero bueno, habéis visto la demo en pantalla de cómo, por dónde empezar a investigar, ¿vale? Que sepáis que tenéis inteligencia artificial ya disponible también mediante Copilot for Azure, para Azure. Recomendaciones. Bueno, lo primero, irse a Cost Management, definir presupuestos, alertas, revisar de forma periódica el Azure Advisor, etiquetar absolutamente todo, eso es imprescindible. Políticas de Azure Policy, tenéis un montón de ejemplos. Ahora también os voy a dar un tip. Las reservas, los spot VMs que hemos comentado, experimentar sobre todo con la IA y fomentar la cultura FinOps, que al final es, necesitamos tener una disciplina que incluya a estos departamentos, ¿vale? Para que participen en la gestión de los costes desde ya, ¿vale? Porque gracias a estas prácticas, ¿vale? Es la única forma en la cual pues, podemos optimizar todos estos costes. Todo esto era costes indirectos, hay costes directos, formas de ahorrar de forma directa, estrategias y trucos para revisar nuestra plataforma de Azure, pero no hemos hablado nada, y esto daría para otro webinar, sobre costes indirectos. ¿Vale? Es lo que hablamos de prevención. ¿Vale? Aquí ya no estamos hablando de si hago un reservations me ahorro un 70%, claro, pero oye, si haces todo esto muy bien, pero como no tengas algo que te proteja de un ransomware, te va a salir cara la jugada, ¿eh? Por mucho que tengas ahorro directo. Por tanto, ¿estás protegido contra ciberataques? ¿Qué te cuesta más? Protegerte, dejar que quedarte sin datos, ¿no? Perder los datos, no tener redundancia, que te llamen los clientes porque no pueden generar, no pueden generar pedidos, eh, no tener visibilidad, no tener esa monitorización habilitada o esas políticas de backups en nuestras máquinas, o las interrupciones con las actualizaciones hoy en día, parcheado correcto de los sistemas. Eh, También Azure Windows Audit, por ejemplo. Todas estas cosas que he nombrado arriba, Defender Backup, Recovery, Monitor, todo esto tiene coste, obviamente. Pero hay dos cositas que no tienen coste. Una es Azure Arc, que si no lo estáis utilizando, hay que utilizarlo desde ya. ¿Por qué? Bueno, primero porque te diría que es gratis y porque lo que te permite es gestionar desde la plataforma de Azure todos los servidores que están inscritos en Azure Arc. Desde 2016, si no me equivoco, todos los Windows Server tienen ya el agente de Azure Arc. Solamente hay que conectarlos con el tenant. Y da igual si son on-prem o si están en Amazon. Da igual. Se conecta la gente y tenemos visibilidad con Azure desde la plataforma de Azure para hacer gestión desde ahí. Es gratuita, por eso lo comento. Y luego el uso de servicios gratuitos. Tenemos un plan gratuito, no todo tiene coste. ¿Vale? Por tanto, también tenéis una referencia en Microsoft con todos los recursos que no tienen ningún tipo de coste y por eso investigar si pues, los podéis aprovechar de alguna forma. Vale, llegados al final, una pregunta de las más comunes que hay habitualmente vale, oye, me estás hablando de FinOps, me estás hablando de Cost Management, vale, pero ¿cómo alineo esto con la estrategia de negocio de mi empresa? ¿Dónde lo enmarco? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué proyecto tendría que, a qué proyecto debería de acudir?
Bueno, FinOps o Cost Management se engloba dentro de una estrategia mucho más ambiciosa, mucho más amplia, que es el Cloud Adoption Framework de Microsoft. No vamos a entrar obviamente en detalle, simplemente que sepáis que hay un marco de referencia para, em, para introducir a las empresas de forma gobernada, segura, gestionada, y como tiene que hacerse correctamente, con unas mejores prácticas y un marco de referencia paso a paso para montar todas nuestras cargas de trabajo en la nube. En este caso en Azure, obviamente. ¿Vale? Por tanto, tenemos, ahí veis los bloques de planificar, estrategia, adoptar o migrar las cargas de trabajo, pero debajo tenemos lo más importante que es el gobierno y la gestión. Tenemos gobernanza, políticas, límites de gasto, todo esto que hemos visto hoy, gestión, monitorización, optimización, ciclo de FinOps, que al final simplemente es, oye, eh, monitorizo, reviso y optimizo y así vuelvo a empezar, ¿vale? Es un ciclo, ¿vale? Y para poder poner esto en práctica, si no lo estáis haciendo ya y si nos atañemos solamente a la parte de cost management, lo primero sería, o por dónde empezamos a trabajar en la parte de cost management dentro de un CAF. Lo primero sería hablar de CAF, ¿vale? El departamento de IT está haciendo o no un Cloud Adoption Framework. Si no lo está haciendo, debería empezar a hacerlo. Deberíamos empezar a alinear estrategias. ¿Por dónde empezaríamos? En primer lugar, stakeholders, las personas relacionadas, finanzas, departamento de IT. Empezar a hablar con finanzas para establecer los presupuestos, para establecer las alertas, para etiquetar, categorizar y aplicar la nomenclatura, la convención de nomenclaturas de los recursos en Azure y aplicar todas las recomendaciones que puedan haber de ahorro. ¿Vale? Lo que hemos hablado ya, revisar bien las cargas, reservar instancias, spot, etcétera. El proceso de FinOps, medir, optimizar, gobernar. Esta foto que tenéis aquí simplemente es toda la carga de trabajo que hay, o sea, es una propuesta que se llama Scale Enterprise de Landing Zones del Cloud Adoption Framework. Toda esta palabrería al final es cómo sugiere Microsoft que tendríamos que aterrizar todas nuestras cargas de trabajo en la nube de forma segura, eficiente y optimizada. ¿Vale? Al final esto, pensad que se retroalimenta. Si hacemos las cosas bien ya desde el inicio a nivel de IT, por nomenclatura, cargas de trabajo, planificación, seguramente los costes van a estar bien medidos. Y a la inversa, la parte de finanzas, si tiene unos presupuestos establecidos, unas categorizaciones, unos centros de coste y personas que tengan ese accountability, van a mejorar muchísimo y van a ayudar muchísimo al departamento de IT a establecer las normas de gobierno de la plataforma de Azure. Bueno, nada, simplemente al final es entender el coste que tenemos delante, contexto y tomar decisiones. Simplemente es el valor real del cost management, al final es dar ese valor añadido interdepartamental, al final que afecta a toda la compañía, porque entendemos de dónde vienen los datos, ¿vale? Y al entenderlos, poder medirlos, los podemos gobernar. Bueno, con esto cerramos el contenido. Gracias por haber asistido. Abrimos turno de preguntas. Si hay alguna pregunta por aquí, si no, obviamente esto está grabado. Vamos a poder tener oportunidad bueno, podéis tener oportunidad de poder revisarlo. Os voy a dejar también en esta slide enlaces de interés. ¿Vale? Es muy importante. Mira, os voy a dejar este de aquí, este enlace de aquí que, pues bueno, no le he puesto nombre al final. Este es bastante interesante y me gustaría que lo pudierais revisar porque
fijaros que cuando hablamos de FinOps tenéis aquí una guía práctica, ¿vale? Que ofrece Microsoft. Podéis hacerlo en partes, ¿vale? Para todo esto que hemos visto, poder avanzar más, y esto es un paso a paso, ¿eh? Son tutoriales prácticos en laboratorio simulado, no real, para poder hacer toda esta parte de forecasting, reporting, etcétera. Muy bien, pues vamos a dejar por aquí un minuto y si no, cerramos aquí hoy la sesión. Ok, perfecto. Pues no hay preguntas. Espero que hayáis podido entender todos los conceptos que hemos mencionado hoy. Gracias por asistir y espero que estas herramientas os motiven para empezar el camino del control de costes en el entorno de Azure. Muchas gracias.